Hola, sean bienvenidos a una nueva serie de videos que voy a comenzar a grabar con el fin de ofrecer información que he visto que los padres que hacen homeschooling o que quieren iniciar en el homeschooling preguntan constantemente, ¿no? Una de esas cosas que preguntan, o entre las cosas que preguntan mucho, es qué es el homeschooling, si es legal o no, cómo puedo empezar, si tengo que dar de baja a mi hijo de la SEP, entre un montón de situaciones más que creo que es necesario irlas dilucidando poco a poco, ¿sí? Entonces, estoy iniciando esta serie de videos, va a ser un video a la semana, en el que voy a hablar sobre un tema en específico y en algunos casos tendré invitados, en otros casos seré nada más yo hablando. Y la idea es precisamente ofrecerles a ustedes información adecuada y correcta de cada una de las preguntas que son más comunes cuando se inicia en este camino. Hoy vamos a iniciar por plantear las bases de lo que significa educación. ¿Y por qué plantear las bases? Porque resulta que para nosotros poder entender qué significa educar en casa, debemos iniciar por entender qué significa educar. Y para eso me voy a auxiliar de un pizarrón, aquí, para ir creando de alguna manera más clara los contenidos conceptuales que necesitamos manejar para entender qué significa educar, ¿sale? Vamos a empezar por decir que educar viene de la raíz etimológica ducere, ¿sí? Hay una confusión muy grande, dicen que educar proviene de ducere o de educare, como si fueran dos palabras diferentes, cuando en realidad son originadas por una misma raíz, y esa raíz es ducere, que además es una raíz latina, pero de origen indoeuropeo, o sea, las lenguas indoeuropeas son las que nacen en Europa, en todo este continente, pero en la antigüedad, y de esas lenguas indoeuropeas se van derivando otras lenguas, como es el latín, como es el griego, como son varias otras más, ¿no? Entonces, esta palabra, esta raíz latina, significa guiar, ¿sí? La raíz latina ducere significa guiar. Ya de por ahí comenzamos a darnos cuenta del significado de lo que es educación, ¿sí? Sin embargo, ducere en sí mismo no es educar, ¿sí? Sino que sufre una transformación y entonces se crea exducere. Exducere es algo así como guiar hacia afuera, por eso el prefijo ex. Se va a convertir con el tiempo en educare, ¿sí? Educare, con el significado de extraer, traer hacia afuera, o ya hablando en sí de la educación, es guiar a una persona para salir de un estado emocional, de un estado físico, de un estado de ignorancia, ¿sí? O sea, esto de un estado es muy general. Entonces, aquí vemos que la palabra educar tiene todo un largo camino. Nace de la raíz ducere, que es guiar, se le añade un prefijo, exducere, que va a significar guiar hacia afuera, y de ahí se crea la palabra educare. Sí, educare, por cierto, es un verbo, no es un sustantivo, es un verbo, y significa extraer, traer hacia afuera, guiar a una persona para salir de un estado, ¿sí? Entonces, ya teniendo esto como muy clarito, vamos a comprender también que educar tiene dos sentidos, ¿sí? Tiene un sentido
de contenido, por decirlo de alguna manera, y un sentido valoral, más bien de formación, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el sentido de contenido? Cuando hablamos de contenido, nos vamos a referir a todos los aspectos académicos que puede tener la educación. Disculpen, pero cuando escribo rápido se hace muy evidente mi dislexia y se van a dar cuenta que escribo las palabras confundidas y a ratos me doy cuenta y a ratos no. Pero bueno, entonces, educar tiene dos funciones, ¿sí? La de contenido y la de formación. Cuando hablamos de educar en el sentido de contenidos, es una educación formal, una educación académica, ¿sí? Es la educación que nos va a dar las ciencias, ¿sí? El conocimiento, la parte intelectual, ¿sí? Todo ese elemento que es lo que actualmente se ve en las escuelas. Eso no sucedía en la antigüedad, pero actualmente es como la norma que toda esa parte de lo académico, de lo formal, del conocimiento, de lo intelectual, sea precisamente construido en las escuelas, ¿sí? En cambio, su otra vertiente, que es la formación, tiene que ver más con lo valoral, ¿sí? O con los valores, con la emoción, ¿sí? Con formar a nuestros hijos para que sepan identificar sus emociones y actuar en consecuencia a ellas, de una manera sana y de una manera equilibrada, ¿sí? Entonces tiene que ver también con desarrollar valores, tiene que ver también con desarrollar la cortesía, tiene que ver con desarrollar habilidades, como andar en bicicleta, como todo este tipo de cosas más físicas, tiene que ver con que aprendan una serie de destrezas que les van a servir a lo largo de su vida. Entonces, esos dos contenidos, bueno, esos dos elementos nos damos cuenta que se complementan, ¿sí? De manera tradicional, por decirlo de alguna forma, todo lo que era los contenidos se veían en la escuela y todo lo que era de formación se veía en la familia, ¿sí? La socialización, ¿sí? Todo eso. Pero actualmente todo esto ha cambiado, ¿sí? Actualmente todo esto ha cambiado porque cada vez es más común esperar que la escuela abarque todas estas partes, ¿sí? Entonces, actualmente se espera que la escuela tome todo el sentido de la educación, ¿sí? Y de esa manera nuestros hijos aprendan tanto cuestiones académicas como cuestiones valorales dentro de la escuela. Y la familia va siendo relegada, ¿sí? La familia ya no es el pilar básico de la socialización, ya no es el lugar donde se forma el niño, ya no es el lugar que crea los lazos para que sea una persona con raíces firmes, con valores adecuados, sino que se convierte simplemente en el ente, ¿cómo decirlo?, que sostiene a la educación a través de un pago, ¿sí? Incluso aunque la escuela sea pública, el padre de familia, la madre de familia tiene que desembolsar dinero para festivales, trabajos útiles, uniformes, etc. Entonces, se convierten en proveedores. La familia es una proveedora de recursos financieros para que las escuelas puedan funcionar. Y las escuelas se convierten en proveedoras de conocimientos, actitudes, aptitudes, valores, destrezas, socialización, etc. Esto ha trastocado el orden natural de las cosas, ¿sí? ¿Por qué digo que ha trastocado el orden natural de las cosas? Porque el orden natural de las cosas, ¿sí? Desde tiempos antiguos, fue que la familia era el eje de la educación, ¿sí? E incluso en los tiempos antiguos era la familia quien se encargaba tanto de darle contenidos académicos como de darle todo este desarrollo valoral, emocional a los niños. Porque no hay mejor lugar que la familia para educar, ¿sí? Claro,
estamos hablando de épocas en las que los avances tecnológicos y científicos no eran tan grandes como lo son ahora. Hoy en día, muchos padres, una de las cosas que me comentan es, ¿seré capaz de educar a mi hijo? Porque obviamente no tenemos quizás todos los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta educación tan compleja, tan completa, ¿sí? Enseñarles no solo a leer y escribir, a sumar y a restar, enseñarles también sobre historia, sobre arte, sobre cultura, sobre física, sobre biología, sobre química. Es todo un mundo, enseñarles ética y estética y filosofía, porque de eso se trata la formación valoral y de eso se trata la formación de las emociones, ser un poco psicólogo, ser un poco docente, ser un poco historiadores, ser un poco de todo, ¿sí? Es muy complicado para un padre de familia enfrentarse a este mundo tan complejo que es la educación y decir, bueno, yo puedo y ahorita lo hago. Entonces, por eso necesitamos una guía. Y por eso es que estoy haciendo yo estos videos, que por cierto van a ser muy cortitos. Normalmente hago videos de 1 hora, 2. Estoy planeando que estos videos sean como capsulitas con temas así. Este primer tema fue, ¿qué es educar? Ya vimos todo lo que implica educar, ¿sí? No nada más es enseñar, porque he visto que muchos padres se centran mucho en la parte académica y olvidan la otra parte, pero no nada más es formar, porque también he visto que está el lado contrario, los padres se centran mucho en la formación valoral y emocional y olvidan la parte académica. Es combinar ambas partes para que precisamente nuestros hijos sean adecuadamente educados, que tengan los dos puntos de vista, que desarrollen su humanismo y que desarrollen su intelectualidad, que desarrollen su cuerpo, ¿sí? Pero que también desarrollen sus emociones. Porque obviamente cuando hablamos de educación tenemos que hablar no solo de lo intelectual, sino también del aspecto físico, algún deporte, ¿sí? Del aspecto artístico para desarrollar esa sensibilidad necesaria actualmente en el ser humano. Música, pintura, escultura, yo qué sé, danza, ¿sí? Necesitamos enseñarles destrezas básicas para sobrevivir, que sepan planchar, cocinar, cambiar un foco, cambiar una llanta del coche. Todo eso implica educar en casa, ¿sale? O sea, fíjense que educar en casa ya no se va a circunscribir a que mi hijo sepa sumar, restar, leer y escribir, sino que va a ser un mundo, un universo de opciones para prepararlo para la vida. Entonces, vamos a hablar precisamente de que educar en casa y sin escuela, así lo vamos a llamar, porque homeschooling, ya lo veremos en el otro video, es un término anglosajón, estadounidense, que no se adapta totalmente a la realidad mexicana. Sí, entonces nosotros vamos a llamarle educar en casa y sin escuela. ¿Y qué implica educar en casa y sin escuela? Implica enseñar a los niños, ¿sí? Un desarrollo físico, un desarrollo intelectual, un desarrollo psicológico, un desarrollo emocional, ¿sí? Y un desarrollo artístico. Y por supuesto, un desarrollo ético. Aquí en lo ético puede entrar la moral. Y para algunas familias la religión. Está bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque todo lo que lleve o conlleve a desarrollar la parte ética de nuestros hijos, la parte moral, la parte espiritual, va a ser un bien para la humanidad, ¿sale? Y para nuestros hijos también. Entonces vamos a entender precisamente que educar en casa, y perdón, ya ven cómo me confundo aquí y hago quién sabe qué cosas, que educar en casa y sin escuela va a conllevar muchos más elementos que simple y sencillamente darles contenidos académicos o crear lazos familiares, ¿sí? Es un conjunto, es complejo y lleva muchas aristas. Esto es el primer video. Todas las dudas que tengan, déjenmelas en comentarios, por favor. Las voy a estar respondiendo. Aparte, en el segundo video que voy a realizar,
les voy a explicar exactamente las diferencias entre las modalidades de la educación en casa y sin escuela y cómo se manejan aquí en México para que a ustedes les quede mucho más claro, ¿sí? Y de ahí iremos viendo diferentes temas, porque yo sé que necesitan iniciar y que cada vez es más complicado encontrar información en la red. A pesar de que hay sitios muy buenos, les recomiendo el blog de Laura Castellaro, que todavía está por ahí, les recomiendo el supraescolar de Priscila Salazar, les recomiendo Criando Creando con Leticia Jiménez, donde toca el tema del homeschooling, les recomiendo a Roxy González, que también habla sobre esto, ella también es una mamá homeschooler. Todos ellos, más bien todas ellas, se han preocupado por hablar de estos temas y por establecer parámetros, guías, incluso hasta van registrando sus propias experiencias y todo eso nos ayuda como familia, ¿sale? Yo voy a ir haciendo una parte mucho más conceptual porque es como mi característica, ser muy conceptual, entonces mis videos van a ir por la parte más conceptual y también por la parte legal, porque es realmente lo que yo entiendo y a lo que yo me he dedicado en este mundo del homeschooler a explicitar la parte legal, ¿no? Pero me voy a meter mucho en el rollo conceptual porque me interesa poder conceptualizar, definir y lograr un consenso en cuanto a lo que significa educar en casa y sin escuela aquí en México, ¿sale? Porque, créanme, cada país es una cultura distinta y en cada cultura la educación en casa y sin escuela se da de manera muy diferente, porque responde a los patrones culturales de su sociedad. La sociedad mexicana es muy especial porque es multicultural y en ese sentido necesita quedar muy claro que vamos a trabajar todo este detalle, ¿sí? Entonces, vamos a irlo desglosando en los próximos videos y vamos a ir viendo poco a poco diferentes temas que pueden ser interesantes para las familias que inician y para las que ya llevan tiempo en esto. Los dejo, que pasen un muy bonito día y estamos en contacto.